Hablemos de golf número 9 con Jorge Nicolosi hoy, un lujo que nos vamos a dar aquí en el Instagram, en el live de la Federación. Gustavo Romero, Ronald Barraza, se empiezan a sumar los amigos del Club Mitre. Vamos a hablar con uno de los mejores jugadores que ha dado el golf argentino y que siempre es un gusto hablar. Tiene mucho para contar, muchísimo para contar. El querido Raúl seguramente tendrá alguna anécdota y alguna jornada de golf con Jorge Nicolosi, así que ya lo vamos a ir sumando, en cualquier momento lo sumamos a Jorge, a ver si lo tengo acá, y ahí lo tengo al querido Jorge, a ver si Estimado lo Pablo, tenemos ahí. ¿Me ¿cómo escuchás, estás? Jorge? ¿Cómo te va? Sí, te escucho Te tengo perfectamente acá. bien. No, ¿Vos me escuchás perfectamente no me bien? des tantas alabanzas porque me pongo muy nervioso. No, la idea es que hablemos bien de golf, de vos, de golf, digo, ¿eh? Esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea, y bueno, mira, ahí se suma Raúl Aguirre, Raúl de Clean, los Chiesa te están escuchando porque obviamente Espectaculares. mucha gente quiere escucharte, quiere conocer. Hay tanto para contar, Jorge, digo, probablemente los amigos que te conocemos de toda la vida, amigos del club, digo, conocemos tu historia en el golf, pero digo, también hay mucha gente que quiere conocerte, que quiere saber de vos, de una historia. Naciste en el club, naciste con un palo de golf en la mano, mira, ahí tengo temas para hablar, vamos a estar hablando, esto va a durar una hora, quédate tranquilo, Jorge, son 5 hoyos, 5 hoyos, cuatro, un par 5, 2 par 4 y un par 3, y Tratemos de no termino. hacer muchos doble bogey. No vamos a hacer doble hoy, ahí Fernando Chiesa o María, no sé quién de los te saluda, Jorgito querido te dice, digo, Jorge, naciste en el Club Mitre, digo, vamos a contarle a la gente, naciste, no es que naciste golfísticamente, naciste en el club. Nací físicamente en el club, porque en esa época, bueno, vos sos mucho más joven, pero en esa época se manejaban con parteras, así que yo vivía en la casa que tenía el profesional de golf en el Club Mitre, que era mi padre, y bueno, la partera fue a domicilio y ahí estuve yo. Así que son 72 años y medio que es mi segunda casa. La Así primer casa fue en realidad porque naciste ahí, ¿no? Y fue con la el primer querido casa, ¿verdad? Sebastián y el recordado Sebastián y tu mamá, doña Victoria. Para ubicarlo geográficamente donde hoy está el bar, digamos, donde hoy está el camino, Exacto. se bifurca, digamos, como para ir para el driving, que empieza, donde están los baños, digamos, ahí de damas y caballeros, ahí estaba la casilla, Allí estaba estaba la tu casa, casa, exactamente. estaba atrás estaba la casilla de palos y más atrás donde guardábamos los palos. O sea que, Sí, digo, y que, y ¿viviste ahí hasta cuántos años, Jorge, ahí hasta los 7 años que vine a donde estoy en este momento viviendo, porque me casé a los 25, allí fui un par de años a otro sitio, y después hice la casa pegadita acá por la otra calle, calle Sarmiento, así que, y en el año 2006 volví a la casa, a la anterior casa que era de mis padres. claro. Me gustó volver acá, así que es como si nunca me hubiera ido, ¿no? No, absolutamente. Digo, ¿y qué recuerdos tenés de esos 7 años viviendo adentro del club? ¿Qué te acordás? Porque, Era, Era tan natural para mí, porque en esa época, mucha diferencia con lo que se vive hoy, ¿no es cierto? Los claro, chicos éramos, éramos chicos, no éramos para jugar al golf. Entonces uno estaba siempre con el palito, en el patingreen, aquí y allá. Los socios venían, te mimaban un poquitito, pero no era el hecho de salir a jugar a la cancha con alguien, porque en esa época los chicos medio que estaban para otra cosa. Pero el palito en la mano siempre porque era lo común, lo corriente. Salía de mi casa claro. y ¿qué veía? Veía el patin green allí y la gente que pasaba todo el tiempo allí y bueno, y los sobrenombres que te ponían los más viejos, ¿no es cierto? Los más conocidos y ahí quedaron pegados los sobrenombres. Bueno, en fin, son recuerdos lejanos pero cercanos a la vez. Y en esa época, digo, Sebastián estaba poco porque viajaba por los torneos, estaba mucho. ¿Qué te acordás de tu Bueno, papá?
Él daba sus clases allí, por supuesto, pero en esa época los torneos en el país eran muy importantes. No es como Claro. ahora que viste que lo importante es lo que se juega afuera y demás. Interiormente han perdido vigencia incluso los grandes torneos como los abiertos importantes del litoral, del norte, del sur, del noreste. Bueno, en fin, esos Sí, sí. torneos antes eran intocables y todo el mundo iba a verlos, dejando incluso de jugar en su club para ir a ver a los mejores profesionales porque no faltaba nadie. Es más, yo la única chupina en mi vida que me hice en el colegio de chiquito era para ir a ver el litoral, porque estaban todos, aparte de mi padre, estaban todos allí, y cómo no iba a ir a verlo. Era una chupina anunciada, no era, no era Eran otra cosa. verdaderas fiestas, fiesta del golf, Jorge, digo. Fiesta total. Vos te acordarás, vos sos más joven, pero te acordarás de la famosa soguita. La soguita ¿Qué te era para parece? seguir a los más conocidos, más importantes, y nadie se podía adelantar para no molestar. Y era una fiesta, realmente. Eh, Me, digo, me, me gusta, me enorgullece haber pasado por esa época. digo, ya nos vamos a meter en tu carrera, en tu vida, en tus hijos, en Elena, en toda tu familia, digo, pero digo, fuiste testigo a través de tu papá, digo, para los que no lo conocen, Sebastián Nicolás, el papá de Jorge, ha sido uno de los mejores profesionales que hemos tenido en este país, de la generación de Roberto de Vicenzo, de Fidel de Luca, una generación que obviamente ya para el golfista nuevo está en papel amarillo, como se dice, ¿no? Es amarillenta, digo, Totalmente. pero vos fuiste testigo de que probablemente, digo, a través de tu papá y de hacerte la chupina, de una de las etapas de oro del golf argentino, digo, porque ir en un torneo a verlo a Sebastián Nicolosi que le ganaba a De Vicenzo, que Fidel de Luca, digo, tantos jugadores de altísimo nivel, digo, porque tu viejo le ganaba a De Vicenzo, después De Vicenzo iba y fue quien fue, ¿no? Pero digo, ¿vos te acordás qué rescatás de esa memoria de ser testigo de esos grandes momentos del golf argentino? Es muy difícil que la gente, los chicos jóvenes de hoy, puedan imaginarse lo que se ha vivido en esa época. Yo tengo un orgullo, una satisfacción enorme de haber podido vivirlas. Inclusive tuve la suerte por la edad que estaba, hasta de haber jugado con esos grandes jugadores que vos nombraste. De Vicenzo, Fidel de Luca, Leopoldo Ruiz, Florentino Molina, Claro, Vicente Fernández, el Gato Romero, ¿no es cierto? Y me estoy olvidando de varios. sí, Son sí, todos sí, jugadores que han sido grandes, grandes jugadores. Y no solamente tuve la suerte de verlos jugar cuando yo era más chico y compitiendo entre ellos, sino que después, más adelante, tuve la suerte de jugar incluso de compañero con ellos. claro. Porque en aquella época, y de eso te acordarás seguramente, en los torneos importantes, los abiertos como el Litoral, el Norte, el Sur y demás, jugaban dos profesionales, que eran, Sí, vamos a suponerlo, los más alta categoría, con un aficionado que era el de mayor categoría. Y así sucesivamente, el segundo y el tercero con el segundo aficionado. Y después las clasificaciones, cuando venía 36 hoyos clasificábamos, claro, y primero y segundo profesional clasificado jugaba con el primer amateur clasificado. O claro, sea que siempre teníamos la suerte de compartir eso, que para nosotros era. claro. Digo, ¿y qué te acordás? Hola, ¿me escuchás ahí, Jorge? En nuestra comunicación, a ver si lo rescatamos a Jorge, mientras tanto vamos viendo a ver quién es. Acá estás. Digo, te preguntaba, Jorge, digo, ¿con qué ojos mirabas a Roberto de Vicenzo? Digo, que lo tuviste tan cerca. Roberto Vicenzo era el Tiger Woods de hoy. Era el máximo, pero su figura, aparte de ser grande como jugador, era una gran persona. Tuve la suerte de tenerlo acá. Bueno, vino acá a mi casa, me estoy yo ahora. Él estuvo junto con Fidel de Luca, con tantos otros. Han venido porque a mi padre le gustaba, aparte, le gustaba la cocina. Así que muchas veces los invitaba y acá los he tenido. Pero Roberto Vicenzo, de una humildad increíble y una calidad, además de humana, de jugador, que es impensable. Yo me acuerdo que él estaba jugando, peleando por su torneo, y Claro, compartía y charlaba con la gente que estaba detrás de la soguita. Seguramente que lo hacía claro. concentrado. A ver, si repasamos tu carrera, repasamos tu carrera, a ver, primero, 17 veces campeón en el Club Mitre
desde el año 68 la primera vez hasta el 90, durante años te cansaste de ganar. Ganaste, digo, 14 veces el Ciudad de Rosario. Sos el máximo ganador de unos torneos más importantes del país. Ganaste el Ciudad de Pérez, ganaste el Litoral, ganaste el Abierto del Jockey, ganaste la Copa Vigil con Julián, ganaste Sudamericano Los Andes. Digo, si tuvieras que elegir, empezar a elegir entre tantas victorias, las más importantes o las que más te llegan a vos íntimamente, con cuál te quedás? Es una respuesta muy difícil la que me está de darte, porque realmente todas han sido tan impensada muchas veces también, porque uno está compitiendo siempre con ganas de ganar, pero obviamente hay veces que el resultado es muy aleatorio. Y cada vez que ganás un torneo de eso que uno lo desea con el alma, es una satisfacción enorme. ¿Con cuál me quedo? Yo no sabría qué decirte. Cada una de ellas para mí fue linda, fue una caricia al alma. Claro. No sé, sinceramente no te puedo decir una porque todas me gustaron. Si te nombro algunas, ¿te acordás? Digamos, a ver, qué sé yo. Algún Ciudad de Rosario. ¿Cuál te acordás? Digamos, que tenga en la memoria. Che, me acuerdo tal abierto que gané porque le gané a Devoto y a Chiesa en el final. No sé, digo, ¿cuál te acordás? Digo, que puedas rescatar de ahí. Vos querés que te dé una, evidentemente. Yo quiero una de las del Ciudad de Rosario. Una del Ciudad de Rosario quiero. ¿Eh? Alguna que te Creo que acuerdes. quería Gané de decir punta a punta, hice 65 todos los no, días y gané de punta a punta. al contrario, te iba a decir una que no gané de punta a punta, que me costó ganarla y que arranqué muy mal. En esa época estaba la cancha del Swift, y Claro. arrancamos allí. A ver, ahora, Jorgito, te veo perfecto, ¿eh? Bueno, Dios quiera. Te veo perfecto. Drive al medio ahora, ¿eh? Esperemos no torcerla ahora. No, no, vamos por el medio del fairway. Debe Digo, ser a ver, porque digo, te decía de qué victoria elegís entre las top 5, algún Ciudad de Rosario. Me decías que un vos me torneo que habías estabas, arrancado sí, mal en el Swift. muy mal en el Swift y estaba realmente difícil la cosa para remontarla, pero resulta que tuve una muy buena segunda vuelta y bueno, y al final era Rosario Gol la cancha de cierre y tuve una muy buena vuelta allí, tenía como caddy a Gustavo Río, me acuerdo, y Fernando, que era el que venía ganando el torneo, venía detrás mío, y resulta de que termino con Verdi en el 18, un Verdi trabajado para mí, y Fernando, creo que con paro hasta con 6 ganaba el Ciudad Rosario. Y tuvo la mala suerte, tirarla fuera del límite y la otra tiró al agua. Conclusión, el pobre tuvo la mala suerte que muchas veces los golfitos tenemos, y terminó perdiendo él y quedé ganando el Ciudad Rosario. Ese fue el que más me llamó la atención porque no lo pensaba ganar, sinceramente. Claro. Ahora digo, rescato un poco esta idea del golf y de la incertidumbre, de hasta el último minuto, hasta el último pat uno no gana o uno no pierde. Digo, me imagino, Fernando atrás haciendo 6 ganaba o 5 ganaba. O sea, ¿cuál es la posibilidad? Una en un millón. Bueno, se dio ese hoyo, ¿no, Jorge? Se dio así y me imagino porque a cualquiera que eso le pase lo deja sin dormir un par de noches, porque era algo que ya estaba cerrado y bueno, el golf tiene esas cosas, a veces te da para bien y otras veces para mal. Me tocó a mí en esa oportunidad y Fernando se acuerda seguro, seguro. Le mando un beso a Fernando que es un amigo del alma, hemos compartido tanto con él que no puedo olvidarlo. Vos sabés que, digo, se lo pregunté en su momento a Ricardo González, que hablamos la otra semana, también a Fernando, y a propósito de esta definición, digo, viste que cómo te llevas con la victoria y la derrota en el golf, porque viste que esto es tan impredecible y es tan frustrante, de la nada tenés el torneo a 2 pats y el otro emboca desde el bunker y te gana, digo, ¿cómo te fuiste llevando? Te lo pregunto a vos, que sos un tipo que ganó 400 torneos, digamos, ¿no? Que no tuviste, que ganaste títulos internacionales, digo, ¿cómo es la relación? A mí me pasaron, como a todo el mundo seguramente, las dos cosas. Torneos que creí que ya
ya lo tenía en puerta para ganarlo y perderlos, y otros que con la esperanza siempre de que las cosas cambien, pero no te digo negativo porque uno siempre es positivo jugando. Ahí es positivo porque si no, no arranquemos. Y bueno, y se daba vuelta y terminaba ganando. Como el caso que te comentaba recién, fue algo que estaba impensado, no creí que iba a poder y salió. Y bueno, en otras oportunidades han ocurrido cosas similares. Pero es tan larga la historia, ya con la edad que tengo, recordar puntos muy sensibles no es tan sencillo. Pero sí sé que me ha tocado pasar las buenas y las malas. Y todas son valederas. Al final del camino, entonces mirás para atrás y decís, bueno, acá salió, acá no salió, pero hice lo que pude y no salió. Y así fue. ¿Te acordás de algún torneo que te hayas, también te hago los dos extremos, que te haya sido pletórico de golf, es decir, gané, pero jugué el mejor golf de mi vida, y algún día que te vas de la cancha con una sensación, si, che, ¿para qué vine o para qué estoy acá? Digo, viste, porque los dos extremos son muy habituales en el golf, Jorge. Eso es lo que tiene de bueno este deporte, porque uno dice, ganaste 100, 200, 300, el número que vos quieras, pero perdiste 3 veces más que eso. O sea que uno se queda con lo bueno, con lo que ha ganado, pero si empezás a pensar lo que perdiste, sería distinta la cosa. No, una vez perdí un torneo en Tucumán. Tucumán, una cancha que me gustaba mucho, me caía bien, y creo que en esto, cuando vas a una cancha con buena onda, es como que se te facilitan las cosas. Seguramente que lo va a corroborar también Fernando y todos los que han jugado al golf como lo ha hecho él. Una última vuelta, yo con una ventaja bastante importante sobre jugadores de renombre como Piri Carbonetti y Roberto Mangusi. Y bueno, resulta de que una situación que se presentó en la última vuelta en el hoyo 3 hizo que mi mente cambiara de sintonía, me sintiera como, no sé, ahí había hinchada para un lado que no era para mí, y me sentí como, no sé qué me pasó ahí, sinceramente tendría que ser parapsicólogo. Y esos primeros 9 hoyos, caí en la jugada y se me pusieron ahí. Inclusive creo que Roberto Mongucci me pasó por un golpe, algo así. Reaccioné en la segunda vuelta, pero no pude llegar a ganar y quedé segundo ahí pegadito, pegadito. Y esa me dolió realmente porque era una ventaja importante, yo estaba jugando bien y sé que la cabeza me trabajó mal, cosa que suele pasar y que no debería. Un jugador que está en la cancha peleando no debería pasarle eso. Pero bueno, ¿cuánto juega la cabeza, ¿no? Cuando uno ve, Jorge, los grandes jugadores, desde lo que hablábamos antes, de Roberto de Vicenzo, que viste jugar al lado, que se paraba en tu Sí, casa, hasta, no sé, Tiger, o las nuevas generaciones, ¿no? A ver, digo, podemos pasar por Tom Watson, por Nicklaus, que seguramente te acordarás bien, digo, cómo la cabeza termina siendo casi más decisiva que la técnica, o exagero en esto, Jorge. no exageras en nada. Y te digo, cuando uno alcanza a comprender esto, depende de la época en que lo comprendas. Si lo comprendes de entrada, sos Tiger, o por lo menos sos un gran jugador. Qué Si lo bueno. comprendes al final, decís, mirá todas las macanas que hice por no haber aprendido la lección a tiempo. Claro, Porque cuando naturalizás que esto es posible que te ocurra, entonces lo podés controlar y dominar. Pero claro. cuando crees que eso te pasa nada más que a vos, entonces la cabeza empieza a trabajar para atrás, para atrás, para atrás y el resultado es malo. Qué bueno esto de Es cuando así. naturalizás que te puede pasar. Eso es buenísimo, digo. Es un gran consejo, Jorge, digo. Es así. Para cualquiera, digo, incluso para el A, golfista cual- de fin de a semana. cualquiera. No hay un solo jugador, y estamos hablando de lo más grande que está Tiger, ¿no es cierto?, que no le haya pasado en alguna oportunidad. Yo me acuerdo cuando perdió un abierto de Estados Unidos con el japonés quien era, ahora no me sale el nombre, pero en la última vuelta que Tiger perdiera yendo adelante, no era nada probable. Ahora, sí, En sí, una apuesta, 1.000.000 a 1 y la ganaba. Y sin embargo, le ganó el japonés y bueno, le pasó a él también. No muchas veces le ha pasado, pero le no, pasó.
¿Te gusta Tiger, digamos, de las viejas generaciones, por decir la generación antes del cambio tecnológico de palos, digamos, que era otro golf? ¿Con qué jugadores? ¿De antes, Nicklaus, Watson, de esta época, No, con qué te quedás? yo, yo creo que aún dejando de lado el tema tecnológico, que de eso que me gustaba hablar y es importante, creo que Tiger hasta ha sido lo más grande. Y el pero ese es importante también, la tecnología en el golf hizo mucho, hizo mucho. Y yo siempre digo, y a algunos no les va a gustar lo que digo, pero yo prefería la época cuando en el golf lo que importaba era el indio y no tanto la flecha. La flecha. Y ahora la flecha la hacen para el indio. Claro. Entonces igualan oportunidades, que está bien en cuanto a decir, bueno, viven de eso y demás. Pero antes surgía más lo que era la calidad Claro. del jugador, y ahora se empareja mucho porque la vara te la hacen a medida, el palo a medida, en fin, hay un montón Claro. de cuestiones que, además de que en esta época ahora se trabaja mucho con el físico, que antes probablemente no se le daba tanta importancia como Claro. ahora. Es Ahora una son gran dos diferencia. atletas, Claro. que Sí, es sí, muy a ver, importante. Jorge, de hecho, en tu época, los número uno del país, o sea, tu generación, Monguzi, Piri, Prado, Betere, Fernando, Fernando por ahí es más chico que vos, digo, pero hablo de toda esa generación 80, digo, los número uno eran a los 30, 30 y pico de años, ahora los número uno del país son a los Exacto, 18, ya sos número uno del país. ni No, más no ni se menos. Ahora diferencia entre el mayor y el menor. yo, en lo mío personal, lo puedo decir porque así me ha ocurrido. Yo siempre tuve el palito en la mano, siempre de chiquito, pero no había competencia para chicos. Es más, yo creo que los chicos molestábamos en la cancha porque la gente iba a jugar, no querían jugar con un nene, con un pibito. Entonces, estamos ahí. Yo tuve la gran suerte, vos lo conociste, que tuve un segundo padre deportivo, le puedo decir, que fue Aurelio Pérez, que fue el que permitió que yo pudiera competir en la cancha cuando era aún chico. Chico, antes éramos de 14, 15 años, éramos chicos. Ahora hay chicos más chicos incluso, ¿no? Sí, sí, Y sí. podías salir a jugar, porque si no, nadie te llevaba. Son épocas muy, muy distintas. Mi campaña deportiva importante, digamos, fue ahora te van a decir de grande, porque yo fui a la facultad. Mientras iba a la facultad tenía que ir de Pérez a Rosario, Rosario a Pérez, no me quedaba tiempo de práctica. Claro. Sábados y domingos eran sagrados para mí, era la fiesta, porque ahí era donde tenía que poner todo, volcar todo. Y después la universidad, el tiempo de estudio, que esto que lo otro, te saca. Claro. Luego de recibido, me recibo de contador y tengo que ir a trabajar, porque tenés que trabajar. Ya a esa altura del partido, la familia. ¿Entendés? O sea, de que lo mío, digamos, a un nivel más alto al que vos conversabas antes, empieza después de casado, Claro. y porque tengo una familia que le debo ¿Qué todo. qué te apoyó? Sin eso no hubiera podido tampoco. Hacer tiempo para estudiar primero, después trabajar, familia y tirar pelota. Yo cuando la primera etapa de mi vida laboral, digamos, yo trabajaba en la ex DGI y tenía de Pérez a Rosario horario de mañana y tarde, así que tenía que volver, comer, salir rápido hasta la cancha de gol, que gracias a Dios está cerquita, vos conocés, Claro. con el exploder, hacer unos tiritos con el exploder, volver, bañarme, cambiarme Y volver. y salir para Rosario de nuevo. Y Claro. eso era lo que tenía que hacer, no había otra. Claro. Recién, cuando ya cumplía, andaba cerca de los 30, 28 por ahí yo me quedo autónomo, Claro. hago mi trabajo de forma ya autónoma, entonces puedo manejar mejor mis tiempos y la cosa ya era un poquito más manejable. Claro. Pero bueno, como dijiste vos antes, son épocas muy, muy distintas, Muy no se distintas. puede comparar, por eso no quiero comparar a Nicklaus ni Palmer con Tiger. Claro. Pienso que Tiger es superior, pero también es otra época. Así Claro. que son todos enormes. Eh, Santi Laverne, Dani Lungo, Claudio Polón, la gente que se sigue sumando. Te mandan saludos de Santa Fe, dice los grandes
Match contra Julio Rivas, Julio Rivas. Eduardo Coronel también te manda saludos. Digo, de tu generación, Julio Rivas, Federico Magnil, que cada tanto se suma, no sé si andará por ahí, me van pasando los nombres rápidos, Fernando Chiesa, Prado, Piri, ¿cuál era para vos un rival que vos decías, digamos, que era un rival a vencer? Bueno, Digo, primero vamos a empezar por lo local, porque sí, acá era Devoto, permanente, Devoto, Juan Carlos y Fernando, ¿no es cierto? Era una constante disputa, claro, con lo más lindo, lo más grande, es que la disputa en la cancha era a matar o morir, claro, y como ganaba quien corresponde, ganaba, íntimos amigos y abrazos, que eso claro, es lo lindo de este deporte. claro, Ahora, fuera de la parte local, digamos, bueno, teníamos grandes jugadores. El Piri Carbonetti, no leemos, un grosso, Roberto Monguzzi, claro. Miguel Ángel Prado. Estamos hablando de jugadores. Roberto Monguzzi tuvo un accidente después en una época de su vida que lo frenó un poquitito, pero un jugador de aquello, ¿no es cierto? Sí, Oscar Betere, Oscar, Jorge Eiras, Jaime Nugués, Augusto Bruchman. claro, una Estoy dando generación nombres que brillante, eran grosos. brillante. El Bueno, hermano de Nora, Diego Ventureira, menor que yo, pero de una gran capacidad golfística. claro. Está Ricardo González también en línea, le mandamos un saludo al gran Eh, Ricardo, que habló muy ese bien de vos el otro día, que gran respeto y capo. admiración. Fernando Sexer también, a ver, no quiero meter la pata acá que estoy tocando. Jorge Bollini, el abrazo para Jorge, hombre de la AG, que está escuchándonos, así que siempre trabajando para la AG y presente con nosotros. Digo, Jorge, en algún momento, estudiaste, sos contador, la conociste a Elena también, estudiando, a tu esposa. Ella es contadora también, nos conocimos en la universidad, bueno, en fin, fue una historia que terminó en el matrimonio y ella, gracias a Dios, comprendió esta pasión deportiva que uno tenía y me acompañó, porque si no, no podés. Y antes de estudiar, eh, con la imagen de tu papá profesional, digo, ¿se te ocurrió, tuviste la intención o nunca quisiste ser profesional? ¿O en algún momento, Fíjate que las épocas van cambiando y los respetos a los padres también. Yo en un momento, una vez, tuve un chispacito de ocurrencia, pero lo comento con mi padre. ¿Viste? Le digo, y si intento tal, y él con la sapiencia que tenía, porque sin estudio era un genio, me dice, vos seguí estudiando, recibite y hacé esto como lo estás haciendo, que te gusta, hacelo como deporte, como hobby, y poné lo mejor que puedas, y no necesité otro consejo. Fue suficiente y nunca me arrepentí. bueno, eso es importante, pero igualmente digo, la palabra de un padre hace 50 años atrás era medio que no se discutía tanto, como vos decís, ¿no? Es decir, era una No, pero palabra, una no lo bendición y ya intenté estaba. tampoco. ¿Sí? ¿Eh? Ni intenté discutirlo porque es como fue, más que nada fue un pedido de consejo, creo mío. Y el consejo de él fue ese, y de verdad lo agradezco. Bueno, Lo perfecto. agradezco porque pude hacer lo que quise hacer. Tal vez, obvio, si es así, le robé tiempo a mi familia Sí, y al claro. trabajo en parte también. Si yo hubiera sido profesional y hubiera tenido un mínimo de éxito, el robo a la familia hubiera sido mucho mayor Total, y claro. a lo mejor no hubiera pasado nada y el arrepentimiento era posterior. Bien. Así que no tengo de qué arrepentirme. Tres hijos. Julián, que está en Tres hijos. España ahora, profesional de golf. Sí. Lore y Jorgelina, le mando un beso a las dos, a Lore y a Jorgelina, que estuvimos Me están, produciendo todo el me están programa, escuchando. Sí. que me están escuchando. Digo, Julián, bueno, profesional del golf, también campeón argentino, digo, títulos. Y Lore y Jorgelina nunca tocaron un palo de golf, al menos lo que yo tenga memoria en el club, ¿no? Digo, Bueno, Lorena en un momento algo intentó. Yo me acuerdo de chica, con sus palitos habrá un periodo muy cortito.
pero no alcanzó a picar. No alcanzó a Digo, picar y yo no insistí tampoco porque esto claro, tiene que ser de uno, ¿viste? eso, Jorgelina no, Jorgelina no, no. nada. No, Digo, a ver, hablando mal impronto, ¿nunca le quisiste hinchar no, no, para que no, jueguen? Digo, porque porque, yo creo que eso te nace. Y bueno, a Julián le nació y claro, eh, a Esi, con Esi también conversamos, porque él empezó la carrera de contador, al igual que yo, y yo vi que había una suerte de apatía al principio, ¿viste? Entonces un día charlé con él y me dice, papá, dice, yo voy a estudiar y me voy a recibir, pero porque te lo prometí. Pero me gustaría dedicarme al golf. Y entonces le dije, si vas a hacer algo sin el interés, no, hacé lo que hacerlo vos completo. sientas. Claro. Y lo dejé que haga lo que él sentía. Y bueno, y tuvo sus buenos momentos. La verdad que bien. Bien. Digo, saludo ahí de Sergio Aguirre, que también está enganchado. Inés Chiesa, que se enganchó. Sonia Buffoni, que te dice grande. Jorge. Fernando Sexer, que saluda y se saludan entre ellos. Me saludan a mí. Si habremos viajado en el 128, dice Sergio Aguirre. Sí. Este, y Bueno, con Sergio fuimos una vez también a jugar, a ver si me acuerdo dónde era, Sierra de la Ventana, creo. A ver si es cierto, te lo va a corroborar. A Sierra de la seguramente. Ventana, me parece. Sí. Eh, Este, Así que bueno, jugaste con todo el mundo, digamos. Pero con Julián tenés una historia en común jugando, porque ganaste la Vigil. tengo, 2 veces ganaste tengo, la Vigil con Julián. lo que tengo con Julián es un orgullo enorme, porque ganamos, sí, vos dijiste bien, la Copa Aníbal Vigil, que es una copa antiquísima, representando nosotros el Club Mitre, por supuesto, y la ganamos en 2 años consecutivos, padre e hijo. Hasta hace poquito era los únicos en la historia que padre e hijo ganaban la Vigil, y lo ganamos en 2 oportunidades distintas, y él ganó la individual en los 2 años también. O sea que es algo que me motivó mucho. Y en una época de mi vida donde yo ya estaba con los 50 o por ahí andaba, era, digamos, la última oportunidad que yo tenía de poder hacer algo de eso con mi hijo, ¿no? Exacto. Y salió. Te traigo, después vamos a ir al club y a tu etapa donde diseñaste los hoyos, ¿eh? Donde diseñaste casi todos los hoyos que hoy tenemos, los 18, ya estaban los 9 de los ingleses, y vos en ese terreno imaginaste otra cancha, que eso es siempre, el club te lo tiene que agradecer y te lo agradecemos porque trabajaste con tu papá diseñando la cancha y demás. Pero aparte de esto, digamos, vos viste que había más hoyos adentro de ese enorme terreno que teníamos en los 9 hoyos. Digo, pero te llevo a 2 momentos importantes en tu carrera. Cuando jugaste el campeonato sudamericano, lo ganaste en Copa Andes en el año 84 ¿con quién estuviste? Con Jaime Nogués, con Fernando, con Pili. Fernando. Y después, y con Federico Magnil. Y después fuiste a Hong Kong a jugar el Mundial, representante de Argentina. Digo, ¿qué sensaciones, qué recuerdos, anécdotas te quedan de esos 2 momentos importantísimos? Campeón sudamericano Copa Andes y representar en un mundial en Hong Kong. Maravilloso. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Los mejores recuerdos están allí, obviamente, porque el golf es un juego individual, elementalmente es individual, pero cuando jugás en equipo, se transforma en otra cosa. Y ir a jugar el Mundial en Hong Kong, haciendo escala por San Francisco, jugamos cancha en San Francisco previamente y demás. Claro. Yo que no era un gran viajante, para mí eso fue el sumum, el sumum. En el medio hay una anécdota que Fernando se debe acordar. Resulta de que no sé por qué razón mi pasaporte lo había dejado en la valija de Fernando. Cuando tenemos que viajar de San Francisco a Hong Kong, no aparecía mi pasaporte. Y no aparecía, yo entré a desesperar. Yo no podía ir a jugar, no sé qué iba a pasar aparte, porque no tenía... Bueno, todo el mundo buscando mi pasaporte. Y no sé cómo fue que Fernando mira y estaba en la valija de él. Me vino el alma al cuerpo. Bueno, Claro.
Hong Kong, espectacular. Digo, Jorge, digo, discúlpame, digo, ahora vamos a Hong Kong, pero digo, ¿cuántas horas, digo, cómo fue Buenos Aires, San Francisco? ¿Cuántas horas? Ustedes estuvieron 2 días viajando, porque digo, ahora es como que pegás por nuevas, qué sé yo, Sí, no, pero en San Francisco nos quedamos, no sé si un par de días, creo. Jugamos una cancha de gol también allí y demás. Creo que un par de días nos quedamos en San Francisco. Y después de allí a Hong Kong, creo que eran 18 horas, pero íbamos al revés del tiempo, ¿no es claro. cierto? O sea, cuando llegamos, nos pasó algo que Fernando se tiene que acordar también. Llegamos a una hora al hotel, suponte, qué sé yo, a las 7 de la tarde, algo así. Cada cual se instala en su habitación, yo estaba con Fernando y Jaime estaba con Piri, qué sé yo. Y quedamos, digo, a las 9, 9 y pico nos levantamos y nos encontramos abajo para cenar. Resulta de que yo me despierto, ¿viste? Y miro la hora y no entendía nada. Eran las 9 de la mañana siguiente. Pasamos, nos quedamos dormidos, claro, porque Claro, el cambio te produce eso. el jet lag. Así que nos despertamos y a todos nos pasó lo mismo a la misma hora y aparecimos todos abajo, pero ya era era No para el no para almuerzo, para el desayuno. Es increíble. y Bueno, ahí, y ahí en Hong fue una Kong experiencia muy linda. jugaste con Chema Olazábal, ¿te tocó jugar con Chema, puede ser? Los últimos 18 hoyos jugué con Olazábal y lo más lindo que la pelea, porque Argentina que esté en el top 10 era ya bueno. Creo que había habido una sola ocasión que había estado en el top 10. Y estábamos peleando el top 10 allí nosotros y estábamos peleando con España justamente. Yo era el último del grupo que venía jugando y los números sabíamos que estaban allí, pero no es como ahora que sabe exacto, pero estaban Claro. allí. Y el hoyo 18 de la cancha de San Juan de Hong Kong era un hoyo que tenía fuera límites a la izquierda, no era sumamente largo el hoyo, una gran laguna delante del green, a la derecha del green más corta de la laguna un gran monte, y el resto era todo un RAF alto sin arboleda. Entonces yo salgo primero y salgo con un hierro 3. Yo lo que quería era ubicar la pelota ahí porque Claro. si la torcía a la izquierda fuera boleta y a la derecha tenías todo ese problema. Hierro 3 al centro. Olazábal sale con drive y la abre. Entonces se va al RAF y tiene todo el monte por delante, el agua y el green. Bueno, yo juego mi segundo tiro y me paso ligeramente el green, pero ahí nomás, no era mucha complicación. Y cuando tiene que jugar, yo sentía que discutía con su caddy. Y el caddy le decía que la juega buena delante de green, porque el tiro era pasto alto, la arboleda alta, el agua, y Olazábal, que no lo puedo imitar yo, pero decía, no, pues que nos ganan los argentinos. y la quiso jugar y a donde apareció en el agua. Y bueno, Bueno, le ganamos a los españoles, por lo menos. qué bueno, qué buena. Bueno, y ese año el Piri ganó la individual. El Claro, Piri era la segunda vez creo que ganaba la individual. Piri era en esa época. extraordinario. Y fue el último año de amateur porque después de la Copa Andes, que se jugó en el Jockey de Buenos Aires, se pasó al profesionalismo. Así que, Así que fue eh, su última incursión. pues es que el otro día, cuando hablamos con Fernando Chiesa, obviamente después seguimos charlando porque quedan anécdotas y cosas para contar que uno en la charla uno va perdiendo. Y me dice, después de que jugamos el Mundial de Hong Kong, tampoco es que nos volvimos al otro día, y si no, dice, nos fuimos a jugar a China, dice, después te cuento la anécdota. ¿Te acordás? Sí. Digo, aprovecho y te la pregunto a vos, digo, ¿se fueron a China Bueno, después de jugar? era la época que China no era la China de hoy. En China estaban haciendo una cancha que estaba terminada pero no estaba inaugurada y que la hizo Arnold Palmer. Y el equipo nuestro, el argentino, y el otro creo que era el americano, el norteamericano, me parece que eran los dos, fuimos a jugar una vuelta de golf en esa cancha en China. Había que subirse arriba de una barcaza, no sé cuánto tiempo demoraba en llegar al sitio y que entre paréntesis había una situación, unas cosas en esa época que nos llamaron tanto la atención de tristeza, ¿no? Cuando pasábamos la aduana después, había chicos pidiendo con un bolsito puesto en las manos así, les faltaban las dos manos. Ah, Bueno, cosas tremendo. que quisiera olvidarlas. Bueno, nos instalaron en un sitio que era
lo que después fueron acá todos los barrios, ¿no es cierto? Era un barrio privilegiado de un chino privilegiado, que después supimos que venía de casa, era un chino capitalista, en esa época era adelantado, ¿no? Y bueno, y jugamos en esa cancha de China. Y siempre me acuerdo porque digo, tuvimos la suerte, el orgullo de jugar la primera cancha de golf que se hizo en China, y que la hizo China. Arnold Palmer. Sí. No me preguntes el sitio, cómo se llamaba, porque no lo recuerdo. Eh, Pero todo lo demás sí. Saludo del Chapa Giovanoli que se suma, de Ale Tosti también se están sumando. Sí. Me dice Fernando que hiciste menos que Olazábal en esa vuelta, así que también Antonio dice que se suma, Fede Yuri, Flor Chiesa, Franquito Romero, pero tengo otro dato. Digo, ¿pudieron comer esos 2 días que estuvieron en Hong Kong? A mí me costó un montón, porque te digo que yo soy, mira, la comida mía es la comida nuestra, ¿viste? La de todos los días. Asado. No, sí, cuando salía a otro país me costaba adecuarme un montón y buscaba lo que era más parecido. No solamente en China, cuando estuvimos acá en Sudamérica, que comían, que se les gustaba comer la comida local a los compañeros míos. Y yo buscaba lo nuestro, lo de acá, lo más parecido, ¿viste? Sí, no, la comida en China era complicada. Algunos no le traía ningún problema, pero yo ya te digo, tenía un poquito de cosas porque no estás habituado y por ahí comes algo y te cae mal, no sé qué Claro. hacer. ¿Y el Entonces, regreso cuánto tardaron? ¿Cuánto estuvieron? ¿También 3, 4 días para volver? y demoramos, sí, porque hicimos todo ese trayecto, nos quedamos a dormir allí en ese, Eso, en, en country. ese barrio, en ese Claro. barrio, y después el regreso, que era la inversa, ¿no? De Hong Kong a Estados Unidos, Claro. veníamos al revés, o sea que salimos a 1 hora y llegamos más temprano de la hora que salimos. Habían salido. Había 18 horas de diferencia, pero al revés. Pero al revés, Eh, el jet sí, lag. al revés. Bueno, y el sudamericano Copa Andes que se suma ahí Federico y ganan los 5, un gran momento, Ah, imagino, sí, para tu fue muy carrera. lindo, fue muy linda experiencia, más como locales y demás, fue muy lindo, la verdad ¿Eso que... fue en Mar del Plata o no, en el No, Jockey, en el Jockey de Buenos Aires. Jockey de Buenos Aires? Jockey de Buenos Sí, Aires. ¿Y allí fue. te acordás de esa sensación del último día definiendo la victoria? ¿Cómo te Y, acordás de ese último día? y yo me acuerdo que había mucho nervio, porque para mí era una experiencia bastante nueva, si bien venía de jugar el Mundial y demás, pero, y más siendo local, es como que uno se siente más comprometido. En fin, siempre lo que tenía más experiencia ahí estaba Piri, ¿no es cierto? Que era el eje principal. Claro. Pero bueno, tuvimos suerte de siendo locales, ganar. Digo, vuelvo a la pregunta anterior, lo ponés en el top 5 esa victoria, o en el top 3. Sí, como, por supuesto, sí, sí, sí. Y la de Hong Kong, que no fue victoria porque no lo iba a hacer, porque es imposible, pero estuvimos en el top 10, que para nosotros fue realmente muy, muy interesante y satisfecho. ¿Te acordás quién ganó ese mundial en Hong Kong en el 84? Mira, si no, yo me acuerdo que el individual ganó, empató el Piri con un japonés y, y me parece que no ganó Estados Unidos. Vos sabés, Fernando se debe acordar más. Ah, ahora Me seguramente parece, lo va a escribir. sí, no fue Estados Unidos, me parece, ¿eh? Me parece que no. No sé si fue Japón, también que ganó, pero Que, no lo tengo muy claro, me olvidé. Es eh, la edad, te, ¿viste? tra- te traigo de Hong Kong, tomémonos el avión, volemos, el pasaporte en la mano para que no tengamos problemas, y Sí, ya está, ya. te vuelvo al Club Mitre de Pérez, que es tu hogar, tu vida, digamos, pasó por ahí. Y además de haber sido un gran golfista, de haber representado al club de la mejor manera, que siempre fue un orgullo para todos los socios del club, esto lo digo obviamente, me hago cargo, pero sé que es el sentimiento de todos los golfistas. Digo, en algún momento no solo fuiste dirigente o colaboraste, sino que diseñaste con tu papá de los viejos 9 hoyos ingleses que teníamos, empezaste a ver que se podía hacer algo más y fuiste diseñando
primero 4 o 5 hoyos, después terminamos con la Siberia, fue una cosa así, digo, si no, la memoria no me falta, digo, pero Sí, ahí pasó, ¿cómo, de pasó dónde algo muy especial. qué te llevó a hacer eso? Te digo, en el año 1980 nosotros inauguramos el Abierto Ciudad de Pérez. Idea fundamental, en esa época estaba Helio Jaime de presidente de la subcomisión, yo Querido estaba en la Eli. subcomisión como capitán, bueno, y fue una idea que nos gustó muchísimo a todos los integrantes de la comisión, Estaba mi y viejo. aparece en el año 80 como algo fuera de serie para nuestro club. Entonces yo estaba en mi momento y invité a los mejores jugadores del país, con los que competía cotidianamente, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, al torneo Ciudad de Pérez estuvo el Piri Carbonetti, estuvo Roberto Mangusi, que vino incluso en 2 oportunidades, estuvo Prado, Oscar Petere, Miguel Miguel. Ángel Prado. Te estoy hablando de jugadores de aquello, ¿no? Federico Magnil, no sé si está escuchando, pero Federico Magnil estaba viniendo para acá y tuvo un accidente en el camino y no pudo participar, que me dolió mucho porque Sí, un amigo de recuerdo. toda la vida, un amigazo que Sí, recuerdo. todavía Y sigo tuvo teniendo algún creo que tuvo vínculo un con él, ¿no? accidente con el auto en el camino. Tuvo un accidente en el camino cuando venía para acá, Sí, así que sí, sí. no pudo estar. Bueno, entonces te decía, yo los invito a jugar un abierto que para nosotros era lo más, y vienen a una cancha de 9 hoyos que por entonces no la conocían. Y yo digo, ¿por qué yo voy a jugar canchas donde están mis compañeros todo el tiempo y ellos vienen por compromiso? Decía, viste acá, pero a una cancha de 9 hoyos no es lo mismo que 18. Y se empezó a trabajar la cabeza. Y entonces vi dónde se podía empezar a abrir la cosa. Y el primer hoyo que se me ocurre, en esa época estaba de intendente, a ver si me sale el nombre. Y A ver, Bertossi estaba, Angelito Bertossi. Bertossi. Entonces voy a hablar con Bertossi, tuve el aval de Federico Puple, que estaba De en Freddy. ese momento de presidente, y me dio el aval para que yo intente hacer algo. Y yo vi que el primer hoyo a encarar, porque no pensé que iba a ser, que íbamos a tener tanta suerte de tener las máquinas tanto tiempo, en forma gratuita, pagábamos solamente la mano de obra del que manejaba la máquina. Claro. Hablo con Bertossi y Bertossi me abre las puertas de la municipalidad y me manda la máquina haciendo horas extra la persona que manejaba la máquina Claro. en el pueblo. Entonces viene, bueno, y yo veo el hoyo 7, actual hoyo 7, fue el primero, era toda una jungla, nadie veía nada ahí. Dice, ¿dónde va a ser un hoyo ahí? Acá vamos a hacer un hoyo. Yo ya lo tenía en la cabeza, ¿viste? Bueno, Claro, hicimos desmontar todo eso claro. y hacemos el green. Yo hago el diseño, pero el green lo hace mi papá, que era para ser capo. Ya había hecho greens en el Jockey Club, él tenía su capacidad y sus ganas, tenía su fuerza. Así que hacemos el hoyo 7. Cuando yo veo de que Bertossi sigue abierto y la máquina está para usarla, entonces digo, ahora, el hoyo 3. Claro. Ya el hoyo 3, yo, Que es antes el que eso, 17 de ahora, digo, el otro 3. sí, el hoyo 3 de hoy. El hoyo 3 de El hoy. otro 3, claro que le robamos una cancha de fútbol a la gente de fútbol, ¿te acordás? Ya hacía mucho tiempo que el fútbol no se jugaba así. El rugby, más que nada el rugby era. ¿Verdad que? Entonces, como no se jugaba, yo le había pedido permiso con tiempo para poner el arbolado ese que hiciera espacio. Igualmente había un monte ahí adelante, ¿no? Y la máquina estaba presente, que qué historia. Desmontamos la parte que hay que desmontar y empezamos con el otro 3. Ah, Así que yo diseñando el recorrido ese y mi papá haciendo el green. el Y ya green. teníamos 2 greens. Ya está. Y seguían El las otro máquinas. 7, bien recuerda Sergio Aguirre, le pusiste agua, te odiábamos todos, porque teníamos Claro. agua desde el tee al green. Te lo tengo que Tenía, decir, esto es periodismo verdad, te odiábamos, Nicolosi, cuando pusiste agua ahí. Pero Pablito, el tema era así. Había agua porque había necesidad de sacar tierra, ¿no es cierto? Claro. Pero había 2 salidas, una atrás y una que era prácticamente volar 20 metros de laguna. Sí, 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 sí. Pero bueno,
Sí, sí. Esa laguna duró hasta que yo estuve en la subcomisión, después me la volaron. Te dijeron, No estuvo más. después Jorge, Se ve chao. que Y, no le gustó más. y digo, A todo esto, y después que nació quedaba el otro tiempo. 17, digamos que hoy No, es no, previamente el 8-2. claro, el Fue 2 el 7, el que el 7, el 16 3 ahora. y después el 2. El 2 era todo un monte. Del green actual del 8-8 al green actual del 8-1 no se veía nada, era toda una jungla. Eso era un monte cerrado, no se veía nada. Hubo que desmontar todo eso y yo vi el espacio. Había un espacio para un par 3 allí. Y ahí se desmontó, Claro, hicimos el green del 8-2. Así ya teníamos 3 greens. claro. 3 greens. Y claro, y la cosa seguía. No podíamos desaprovechar la oportunidad. Y entonces sí, ahí vino el hoyo 17, porque el 2 antiguo, que es el 16 de ahora, salía bien de aquel costadito. Había a la izquierda, había lugar. Había un montecito que cerraba allí, bueno. Entonces había espacio para hacerlo. Para Se volver. hizo el 17. Y el hoyo 10, que ahora ya no está más porque después hizo la modificación al final, el hoyo 10 era el que estaba, era par 4, la salida era donde está ahora delante del patín green, digamos, Claro. detrás del green del 18 actual. El la 18 salida al y el revés. green. Claro, Bueno, así que se hicieron 5 hoyos. claro. Y bueno, se inauguraron en el año 84. Y se inauguraron con el abierto, el abierto de ese año, ¿no es cierto? Arrancando la apertura del torneo de Claro. la temporada, inauguramos los 5 hoyos. Pasó el 85, 86, 87, y en el 88, allá a la derecha, vos te acordarás, había caballos, había maleza, había de todo un poco, Había de todo. no vamos a decir el apellido de la persona que estaba con los caballos, pero cuando se retira, conseguimos que se retire, estaba todo ese espacio allí. Entonces, ahí estaban ya marcaditos los 4 que faltaban. Y te digo, el diseño, sí, lo hice con mi padre y demás, pero yo fui a jugar un torneo representando el país a Paraguay. Una semana llovió, diluvió, se suspendió. Cuando volví, mi papá ya había hecho los greens, ya los tenía prácticamente cocinados. Así que fue una felicidad. En el año 89 inauguramos los 18 hoyos. Los 18. Y ahí están. Después hubo una modificación al final por Sí. el tema del Clubhouse, ¿no es cierto? Que hubo que el hoyo 14, que era par 5, Cambiarlo. hacerlo par 4 y renovar el 15 cambió de sentido. Exacto. Y después invertir el 1 con el 18 para que el 18 termine donde termina. En el bar. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos ahí. De la vieja cancha, digo, que todavía persisten los hoyos, porque digo, los viejos 9 hoyos están, digo, para no elegirlo, saludo a Ernesto Rivas, que dice que hermosa cancha, te mandó saludos, nos está escuchando, el saludo para Ernesto. Un abrazo para él. ¿Qué hoyo digo, el 9, digo, que es el 9 hoy, digo, para mí es el mejor hoyo de la cancha. Le decimos a la gente que cuando llega ahí, dice, ¿a dónde hay que pegar? Hay que pegar recto, obviamente, pero hay que apuntarle a la casa de Nicolosi, es lo que hemos dicho durante 30 años, porque pegando recto ibas a la casa de Sebastián, donde estás viviendo vos ahora, ¿no? Estaba el pino ese que se veía allá, o sea, aquel pino de la casa de Sebastián hay que apuntarla ahí con un poquito de digo, ¿qué hoyo te gusta más, digamos, de la vieja cancha? El 9... De la vieja cancha. A ver. Que en ese entonces era el 7, ¿eh? Claro, era 7. Había un hoyo que, claro, era otra época, claro, otra tecnología, como hablamos antes, y entonces las distancias también eran distintas. Estaba el antiguo hoyo 3, que tenía una laguna, que no sé si la caseta a conocer vos. Sí, yo la alcancé. Que es el 5 actual, Es el 5 actual. A la altura de los eucaliptos de la derecha, a esa altura, había una laguna bastante importante con piso de cemento. Sí. Con piso de cemento. Y a la derecha, entre los eucaliptos, había un pozo de agua que abastecía de agua la laguna. La laguna y el green era, sin el doble, era derecho. Casi recto. Fondo. Después nosotros con mi papá lo corrimos ese green también, claro. Está donde está ahora. Claro, que era bueno, ese era un hoyo interesante porque se jugaba de ida jugábamos de atrás par 4.
Y de vuelta era un par 3 que estaba justo al 10 salida detrás de la laguna esa. Exactamente, sí, sí, sí. Que amedrentaba a los jugadores de cierto nivel, los amedrentaba. Era Así que un bueno, green plano, ¿no? Un green plano tipo, no sé, el 8 del jockey, una cosa así, ¿no? sí, green plano, sí. Como más o menos se acostumbraba mucho antes. La Claro. mayoría de los greens eran más planos antes, ¿no? Después empezaron las movidas. Jorge, ya estamos casi en la hora, digo, vamos a ir cerrando. Hablamos de todo y ya te comprometo para un nuevo encuentro para seguir hablando. Ahora puedo, ¿viste? Me Viste que, costó. viste que salió todo bien. Hicimos bogey el 1, el 2, pero ya metimos un par de verdes y nos acomodamos. ¿Qué te dejó el golf? ¿Qué amigos? ¿Qué sensaciones? ¿Qué tenés vos adentro tuyo que te haya dado el golf? Y si te digo todo, se van a enojar, no sé, mi familia, por decir como todo y nosotros, pero me dejó mucho. Me dejó muchísimo, muchísimo. Es algo que queda adentro y no te lo podés sacar. Inclusive yo con la edad que tengo ahora y dolores eventuales, que no puedo hacer lo que hacía, siempre el instinto de ir a jugar y hacer lo menos posible te queda. Y bueno, estamos pasando ahora por un momento donde no nos podemos arrimar al campo de golf y estamos sufriéndolo todo, seguramente. Seguramente. Pero el golf es vida, es Es vida. vida. Es vida y es vida sana. Y es vida sana. Así que no te puedo decir otra cosa que no mucho, casi todo, es todo. Todo. Jorge, 1.000.000 de gracias. Enorme charla. Tenemos, insisto, te comprometo porque tenemos para seguir charlando. Lo mismo con Fernando, lo mismo con tanta gente. Digo que son inagotables en cuanto a lo que han hecho ustedes como jugadores, a lo que ustedes le han dado al golf, más allá de pararse en el tee del hoyo 1 y pegarle bien a la pelota. El ejemplo, el trabajo por los clubes y demás. Así que el reconocimiento, no me olvido de mandarte el saludo del presidente de la Federación, de Luis Causino, que me escribió hoy para hacértelo llegar. Así que, nada, agradecerte. Fue una muy linda charla. El premio Federación en el 2012, fuiste uno de los primeros que la Federación te ha reconocido a tu trayectoria, así que bueno, saludo a tu familia, a Jorgelina, a Lore, que se encargaron también de que vos estés ahí sentado, y bueno, nada, muchas gracias, y bueno, invitar a... Bueno, el agradecido soy yo, principalmente con vos, que te acordaste de mí para hacer esta entrevista, y después me nombraste mucha gente allí, y sinceramente les quiero dar un abrazo grande a todos porque de todos tengo un gran recuerdo y bueno, y uno no los puede ver, no los puede ver porque es difícil. Algunos nos reencontraremos pronto si Dios quiere, pero hay otros que están en la lejanía y ya no. Por eso quiero darle un abrazo grande a todos los que han podido participar hoy, que han estado presentes, que mis recuerdos están con ellos también. Gracias Jorge, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, seguramente ya estaremos subiendo esto a las redes para que el que se lo perdió pueda estar viendo la entrevista. Jorge, el último agradecimiento para Jorge, gracias a toda la gente que nos siguió. Noveno, hablemos de golf, noveno martes consecutivo, hablando con los que saben verdaderamente de golf y que nos han enseñado mucho. Será hasta el martes que viene, todavía no tenemos el invitado, seguramente será un invitado importante como lo fue Jorge hoy, así que gracias por estar, haciendo fuerza para volver lo antes posible a jugar a este deporte que como dice Jorge es todo, es vida y nos encuentra pasándola bien en una cancha de golf. Gracias Jorge, gracias a todos, nos encontramos el martes que viene en el número 10 de Hablemos de Golf. Chao, gracias. Gracias Pablo, chao, chao. Chao Jorge. Chao, chao.